Ensucié mi lente. Bonita noche, ¿cómo están? Pensé que se iban a librar de mí, pensaron que se iban a librar de mí, pero pues aquí estamos. No se consumó esa parte. ¿Cómo andan? Hay dos temas que necesito exponerles. Primero, por la importancia de, dicen por ahí, cuentas claras, amistades largas, es decir, dejar muy en claro cómo estuvo el desmadre en agronomía con base, bueno, y perdone, y esta explicación va apegada al contrato colectivo de trabajo y a una serie de mensajes que me enviaron hoy y que antes de entrar a profundidad en el tema, quiero agradecer a la confianza que me brindan al exponerme sus inquietudes, al exponerme no solo su visión de las cosas, sino lo que sucede y que saben de antemano que no voy a, es más, ya ni siquiera me piden el anonimato porque saben de cierto, pues, que voy a privilegiar siempre y a cuidar esta parte porque justo por ello es que confían en su servidora. Y entonces el tema va en el siguiente sentido. Fíjense, porque es bien importante. Me escriben y me dicen que han estado circulando mi transmisión que hice, la primera que hice ayer, porque acuérdense que con el desmadre del paro, ahorita abordamos ese segundo tema, expuse pues que al final de cuentas el grupo mayoritario, el que se dice grupo mayoritario de docentes de la Unidad Académica de Agronomía, se salieron con la suya porque dentro de su superpliego petitorio se adolecían de varias circunstancias y entonces la negociación o la mesa de negociación estribó en que pues ya no van a ser evaluados y entonces pues la calidad que se vaya a la chingada, ¿no? Pero dentro de este pliego petitorio, no sé si recuerdan que yo les había mencionado que estaban señalando violencia y acoso, dice, casos de misoginia, humillación pública y hostigamiento digital contra profesores de nuevo ingreso y de base. Y entonces dice, cese al acoso, alto total a la violencia y exclusión política por parte de representantes sindicales. Y dentro del pliego petitorio establecían un rubro de una maestra que había sido vulnerada. Deje nada más encuentro donde carambas dice eso. Porque sí, bueno, exponían que un maestro había afectado y había vulnerado a una docente que se presentó a aplicar, espérenme, que se presentó pues a la evaluación y que un docente la afectó o la vulneró en sus derechos. Y entonces, pues ahí entra esta parte de, híjole, pues es que se está ejerciendo violencia política de género, ¿no? ¿Cómo es posible que se atente contra los derechos de esta docente en cuestión? Nada más que ahorita lo tenía, créanme que lo tenía, pero se me movió. Pero más o menos en ese sentido va el tema, pues que esta docente presuntamente había sido afectada en sus derechos, por un maestro
que no la quiso dejar presentar el examen, bueno, la evaluación, y aparte que este grupo mayoritario se decía no representado por la parte sindical porque lejos de defenderlos los estaba como agrediendo o lacerando en sus derechos. Pues bueno, hoy me escriben y me dicen que había estado circulando desde ayer esta postura que di respecto al levantamiento del paro en agronomía y el acuerdo al que se había llegado respecto a las evaluaciones, ¿verdad? Y entonces me dicen que pues luego las cosas se informan de acuerdo a la conveniencia de los grupos de docentes. Que respecto a este docente, justo estoy dando el contexto, Lian, ¿no? Porque es importante tenerlo claro. Se dijeron que un maestro, un hombre masculino, varón, había lacerado los derechos de una docente que había acudido a evaluarse. Y entonces lo señalan pues como misógino y que maltrató a esta docente. Me dicen, esto es totalmente falso. Porque, o sea, me lo dicen quienes vieron cómo sucedieron las cosas. Dice, obviamente no doy mi nombre por temor a represalias. La maestra llegó muy tarde a la evaluación. Ya habían pasado 2 etapas y aún así exigió que se le evaluara. Le informaron que ya habían pasado estas 2 etapas. Ahorita van a decir cuáles pinches 2 etapas. Ahorita se las explico. Dijo, y pues que era una falta de seriedad de su parte llegar tarde a la evaluación cuando ya había comenzado esta, ¿no? Entonces el representante sindical le pregunta o le cuestiona a los sinodales que si estaban dispuestos a regresarse y dar inicio con la primera etapa, pese a que esta docente en cuestión, que ni sé quién es, ni quiero saber tampoco, llegó tarde y obviamente los sinodales dijeron que no, que jamás se le faltó al respeto a la maestra ni se le trató mal, simplemente no se le permitió presentar la evaluación, pues porque llegó tarde. Y entonces me dicen, es preocupante que como mujer no asumas tu responsabilidad y sea más fácil difamar y lacerar a los hombres aprovechándote de tu condición de mujer, que de acuerdo a lo que me están reportando, fue lo que esta docente que se dijo lastimada y lacerada hizo con el docente de la parte sindical que no la dejó presentar el examen por un acuerdo de los sinodales, pues. Entonces dice, esto no es la igualdad de la que tanto exigimos y hablamos. Creo que es importante, ¿no? Visualizar y visibilizar esta situación o esta parte del abuso del feminismo, del abuso de la lucha que ha costado vidas, que ha costado sangre, que ha costado lágrimas y que hoy por hoy se sigue pugnando y se sigue luchando en esta búsqueda de igualdad sustantiva, y que venga Juana de las Pitas a abusar de esta condición, dándole en toditita la madre a la lucha legítima y poniendo en mal a quien no la cagó, ¿verdad? Y entonces me dicen, el tema con estos docentes es que no les salieron las cosas como ellos pretendían, porque llega otro docente más capacitado en el tema de las evaluaciones, pues, no tienen de dónde agarrarse para querer tumbar eso y la mejor estrategia que encuentran es difamar y calumniar a quien solamente cumplió con el cometido encomendado
con el asunto de las evaluaciones apegado en todo momento al contrato colectivo de trabajo. Y entonces viene Miriam preguntona y dice, a ver, denme luz y díganme en qué parte del contrato colectivo viene ese rubro que yo ayer les comentaba, pues, lo de las evaluaciones abiertas y las evaluaciones cerradas. Y entonces ahí va. Cláusula 24D. Para ingresar a la UAS como personal académico en plazas temporales, que significa tiempo determinados y suplencias, se requiere aprobar la evaluación curricular correspondiente, señalada en las cláusulas 24A y 24B. Ahorita me voy rápido para allá. La que consiste en el procedimiento mediante el cual el jurado evalúa a los aspirantes propuestos por el sindicato a través de la Comisión de Admisión, Adscripción y Promoción para ocupar una plaza temporal en la disciplina, materia y o el área de conocimiento relacionadas con la vacante a ocupar. Necesariamente se realizará la evaluación antes del inicio de las actividades del curso, no manchen. Ya estamos casi a la mitad de semestre, pero bueno. O actividad que se trate, o actividad de que se trate y no procederá ningún nombramiento sin la evaluación académica, cosa que se pasan por el arco del triunfo, ¿verdad? Una y otra vez. La evaluación será pública y comprenderá, inciso 1, bueno, no inciso, perdón, no. Número 1, una prueba escrita sobre la teoría de la materia o área académica. Para la prueba escrita se propone que el jurado previamente elabore un conjunto de reactivos que abarquen todo el curso y conocimientos que se consideren deban ser dominados por los aspirantes y que el representante institucional a la hora de iniciar la evaluación seleccione al azar uno o varios de ellos de conformidad a un acuerdo previo del propio jurado, mismos que deberán ser desarrollados por los aspirantes propuestos para ello, siendo calificados por los 3 sinodales y el promedio determinará el resultado, documentos que acompañarán el acta correspondiente. Número 2, una prueba pedagógica, exposición ante grupo. Número 3, ponderación de méritos académicos. El jurado para la evaluación estará integrado por 3 sinodales designados por el órgano académico colegiado correspondiente, de entre los integrantes del catálogo mismo que se entregará al comité ejecutivo del ESPAGUAS, además con carácter de observadores, un representante institucional y un representante del sindicato. Quienes son docentes y me están viendo ahorita han de decir, ay, pues no chingues, o sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Como docentes. Pero, pues el grueso de los simples mortales no lo sabemos. Y entonces creo que es importante contextualizar en este sentido. Ahí les va la cláusula A y B. 24A, vacantes temporales, tiempos determinados, obra determinada y suplencias se cubrirán conforme al siguiente procedimiento. Las direcciones o equivalentes de las unidades académicas, centros o dependencias presentarán su solicitud de personal para ocupar vacantes temporales al comité ejecutivo del ESPAGUAS, cosa que también se pasan por el arco del triunfo y no lo presentan, lo quieren hacer de manera directa, para su procesamiento correspondiente y a las asambleas delegacionales a través de sus comités para su conocimiento en el formato único que bilateralmente haya sido pactado entre el sindicato y la universidad a partir de la propuesta de cargas de trabajo del personal de base. De ahí la pinche importancia de transparentar y de ahí la exigencia de la transparencia de las cargas de trabajo para saber cuáles son las vacantes temporales y cuáles son las vacantes permanentes, ¿verdad? Y bueno, ya no les aviento la perorata, ¿verdad? Al final del día, nada más sí son puntos muy, muy, muy principales o muy necesarios darlos a conocer. Ahí les va. Lo que a mí me explicaron ayer con el tema de las evaluaciones es que hay evaluación cerrada y evaluación abierta. La evaluación cerrada, que son de las que estamos hablando en este momento, son aquellas evaluaciones a las que puede aplicar todo docente, aunque no pertenezca a la unidad académica donde se tenga que llevar a cabo la evaluación para poder participar en estas
para poder aplicar pues y dar clases en determinada materia o materias. ¿Qué es lo que se establece en el contrato colectivo? Que el docente tenga una relación laboral con la universidad, que es la parte patronal, no con agronomía, no con derecho, no con la FECA, no con ingeniería. Es decir, si el docente tiene la preparación, la experiencia, la expertise, pues, y la condición para dar una materia que se está ofertando en agronomía, y este docente tal vez esté en derecho, un ejemplo, por el solo hecho de tener una relación laboral con la universidad, puede aplicar en evaluación cerrada para pues competir por esta plaza o por esta materia, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué se adolecen los maestros que pararon en esta semana en agronomía? Pues que hubo docentes de otras unidades académicas que llegaron a aplicar los exámenes y pues, ¿qué creen? Que salieron mejor evaluados que los de casa. Ese es el encabronamiento y esa es la molestia y ese es el enojo, y ahí es donde se dicen vulnerados de sus derechos, porque pese a todas las triquiñuelas que intentaron hacer, como primero obligar otra vez a que el examen frente a grupo, el punto número 2 que les acabo de leer, fuera con alumnos de veterinaria y no de agronomía, cuando la parte delegacional del sindicato dijo ni madres, o sea, tiene que ser con base al contrato colectivo y demás. Se hacen las evaluaciones, regresan las evaluaciones a agronomía, pero los docentes a evaluar propusieron un ejemplo. Ay, pues, ¿qué les parece si que me evalúe tercero B, tercero C y tercero la chingada? O sea, estaban proponiendo qué grupos iban a formar parte de la segunda etapa de la evaluación. Pues tantita madre, ¿no? O sea, porque pues dicen por ahí que el perico donde quiera es verde. Y entonces si tienes la preparación, si tienes la experiencia, pues tienes que tener la capacidad para, ahora como dirían en mi pueblo, al son que me toquen, bailo. Es decir, si tú estás compitiendo por un espacio para dar clases híjole, no sé, plagas en plantas o en producción de no sé qué demonios, pues tienes que seguir el procedimiento y medirte con todos aquellos docentes que tengan interés en dar esa materia, aunque no estén en ese momento dando alguna materia en particular en agronomía, pero sin embargo tiene todas las credenciales y todo lo que se requiere. Esa es la evaluación cerrada. ¿Cuál es la evaluación abierta? Pues cuando en algún momento dado, presentan varios docentes y ninguno pasa las pruebas o la evaluación, las etapas de la evaluación, o 2, no hay ningún docente que quiera o que haya aplicado, la evaluación. Entonces, se hace la evaluación abierta y aquí sí puede aplicar cualquier docente y cualquier persona que incluso quiera ingresar a la máxima casa de estudios. Pues se empieza desde abajo, pero ¿qué creen? Todo a través del sindicato del personal académico y no de manera unilateral y no de manera discrecional, como luego estos feuditos lo realizan en sus cotos de poder. Entonces, sí es bien importante o era bien importante hacer toda este soliloquio que les acabo de aventar, en el sentido de que, pues, me cuentan cómo fueron las cosas con esta docente en cuestión. No se le faltó al respeto, no se le violentaron sus derechos, no se le agredió, ¿no? O se le vulneró, toda vez que, pues, el tema es que no llegó a tiempo a evaluarse. Y entonces el discurso más fácil fue agarrar y decir, híjole, es que el docente en cuestión me
me laceró, me humilló públicamente, me están hostigando digitalmente, ¿no? Y entonces haces un señalamiento contra un hombre que lo único que estaba haciendo era su trabajo. Pero lo haces porque pues estás desde esta lucha, desde este esquema que a lo mejor no le ha costado defender, no le ha costado abonar, no le ha costado, como la lucha del feminismo que viene de tiempo atrás y que, reitero, ha costado vidas, ¿no? Y entonces bien cómoda, pues al cabo soy vieja, ¿no? Por ese solo hecho, pues ya chingué, si yo digo que ese güey es violentador, pues me van a creer que ese güey es violentador. Pero aquí el asunto es que hombres y mujeres me están confirmando esto que les estoy explicando, ¿no? En términos llanos, las evaluaciones, pues entonces que la primera etapa, pues es la revisión del perfil, el tema del examen escrito, la exposición frente a grupo, y ya pues los sinodales son los que deciden, con base al desempeño de los docentes que están aplicando, pues si hay, vaya, el nivel de dominio de la materia del docente, pues para ver si es apto o no es apto para estar frente a grupo. Entonces, imagínense otro tema o otro rubro grave, como se expuso el pliego petitorio, se dio la negociación y al final, bueno, entonces nos quedamos sin evaluar. Fíjense la gravedad de que haya docentes frente a grupo que no hayan sido evaluados, y entonces se pone en riesgo y se pone en duda la calidad de la cátedra, la calidad bajo la que se está formando a nuestros jóvenes en las aulas, pues de la universidad, en este caso en particular de agronomía, pero pues luego es algo que se replica en algunos otros puntos, y que hay cosas que se negocian, hay cosas que se hacen de forma discrecional y que no pasan por la administración central, que no pasan por el conocimiento del rector y por el conocimiento de su equipo más cercano, porque entonces el director de agronomía, el director de cualquier otra unidad académica, pues de manera discrecional, yo te prometí en campaña que si me ayudabas iba a buscar la manera de acercarte y de, ¿no? Entonces lo hacen a la luz de todos, pero de tal suerte que luego ya entre tanto pinche desmadre se traspapela, se pierde, y entonces ya no hay un hilo conductor que especifique bajo qué condiciones o lineamientos, porque recordemos también el emplazamiento a huelga y esta exigencia de la transparencia de las cargas de trabajo para saber cuáles vacantes estaban disponibles con base al contrato colectivo y lo que les acabo de comentar. Pues así las cosas, no está chido que por ser mujer abuses, ¿sí? De tu condición y señales y laceres, ahí sí laceres los derechos de otros docentes por esa sola circunstancia, y no por tu falta de responsabilidad al momento de someterte a una evaluación para la que se supone estás preparada, porque pues ya eres docente, ¿no? Hasta ahí le quiero dejar a ese tema. Sí era importante como cerrar este ciclo, porque pues tuvieron esa confianza pues de informarme y de darme un mayor contexto, ¿no? Porque pues se trata de la Universidad Autónoma de Zacatecas y se trata, de una universidad pública, no privada. En las privadas se contrata bajo otros lineamientos, pero estamos hablando de la máxima casa de estudios, del espacio institucional más importante. Fíjense lo que voy a decir, no solo del estado de Zacatecas,
sino de la región, porque hay alumnos de San Luis, de Guanajuato, de Aguascalientes, de Querétaro, de la Ciudad de México, incluso de otros países. De ese nivel es la importancia de limpiar, de mejorar las condiciones de nuestra máxima casa de estudio para ir erradicando estos visos de corrupción, estos visos de malas prácticas, porque pues no le dan en la madre al docente de al lado solamente, le dan en la madre a toda la institución con este tipo de comportamientos. Está cabrón. Y bueno, ya para finalizar la transmisión de hoy, pues tuvimos una toma fast track del campus siglo XXI. Yo por eso, cuando me preguntan, oye, ¿es cierto que van a parar? Oye, ¿es cierto que incluso cuando tengo los pelos de la burra en la mano, en el sentido de que quienes toman la determinación de parar o no parar, o que sí voy a parar, pero que siempre no y demás, pues las reglas cambian. Y justo eso fue lo que sucedió con este paro el día de hoy, ¿no? Espérenme, está muy padre. Está muy padre algo que me están mandando y que tiene que ver justo con el tema que estoy abordando. Ok, sí, ahorita, y si me autoriza, doctora, hago esta aclaración, sí. Entonces, el día de ayer, empezó a circular un mensaje en WhatsApp donde se estaba convocando alumnos para apoyar a dos maestras, dos doctoras que dan ahí en el área de odontología, porque querían denunciar o querían visibilizar una serie como de agresiones y demás de las que estaban siendo víctimas por una encargada de laboratorio de histología, fue lo que me comentaron hoy, laboratorio 2 de histología. Y entonces, cuando se empieza a dar esta revolución en redes sociales, yo decido hacer una transmisión porque me estaban preguntando sobre el paro, y entonces yo incluso hice el llamado a quienes estaban con esta intención pues de parar las actividades hoy, pues para que nos confirmaran si sí o si no, qué chingados iba a pasar, pues para darle información de una manera puntual a quienes obviamente se pueden ver afectados con este tipo de manifestaciones, ¿verdad? Entonces damos la información confirmada de que se cancelaba el paro debido a que el rector había tenido comunicación, o sea, el rector Ángel Román se comunicó con una de las docentes en cuestión para establecer una mesa de negociación y que en la mesa se expusiera la situación y así de alguna manera evitar la necesidad de parar el campus siglo XXI, pues, ¿no? En eso nos quedamos anoche y hoy en la mañana, desde temprano, me empiezan a decir, oye, Miriam, que tomaron, que sí tomaron, que quiénes son, que no sé qué. Pues en cuanto me fue posible, primero lo corroboro y hago mi primera transmisión para confirmarles que está tomado el campus siglo XXI por alumnos de odontología. Logro llegar, también ahí debo de agradecer a los chicos porque primero sí estaban un poquito reacios a dar declaraciones, pero sí les dije que era importante que si estaban haciendo una movilización de ese nivel, pues era importante informar a la comunidad universitaria el porqué de la movilización, el porqué del paro y sobre todo cuál era la exigencia. En ese contexto, ahí está la transmisión en redes sociales, donde explican que se trata de una docente encargada del laboratorio 2 de histología que ha ejercido violencia. Una de las alumnas incluso dijo que había habido violencia de empujones, de que le cerraba la puerta en la cara,
y demás. Llega el doctor Hans Hiram Pacheco pues a ponerse a la orden pues con los alumnos que en qué podía apoyar, y los alumnos fueron muy claros al decirle que ya había una mesa de negociación en rectoría, que en primer momento se les había condicionado el arranque del inicio o el arranque de la mesa hasta que liberaran los alumnos. Es decir, que no arrancaba la mesa de negociación si los alumnos no liberaban. Y entonces los alumnos dijeron, ni madres, no liberamos hasta que desde rectoría, la comisión que está ya de alumnos y las maestras, nos corroboren o nos informen que se llegó a un acuerdo. Pues así fue. Al final de cuentas, o sea, el paro inició a las 6 y garrita de la mañana, incluso ahí con una bandera improvisada, dos sudaderas, una roja y una negra, amarradas en uno de los conos estos de seguridad. Y pues entre los que pararon, más los jóvenes que iban llegando a clase y que no podían entrar, pues hizo un chingado desmadre ahí, y estaba pues lleno de estudiantes, ¿no? Siempre fueron muy claros los jóvenes paristas en el motivo o en el objetivo de su movimiento, y para antes de las 9 de la mañana ya se había llegado a un acuerdo. Es un acuerdo que todavía no conozco a detalle, pero lo que me informan por parte de las autoridades de la administración central es que este acuerdo es para, primero, pues no lacerar los derechos de la docente en comento, y segundo, que Jacob, mira, si me regreso no acabamos, aquí me la voy a pasar toda la noche. Ahorita que termine la transmisión, con gusto, o sea, te invito pues a que la visualices, para que tengas mayor información al respecto. Y entonces, el acuerdo es pues darle una salida sin afectar los derechos de la docente, pero pues también atendiendo las peticiones y la exigencia de estas otras dos maestras, más el colectivo de alumnos que se manifestó este día en el campus Siglo XXI. Entonces, pues se lograron acuerdos y por eso se liberó, y ya cerca, ahorita les digo a qué hora fue, el rector Ángel Román subió un comunicado a las diversas redes de la universidad, por supuesto a la propia a las propias de él. Dice: atento aviso a la comunidad, se informa que luego de atender a las y los estudiantes que se manifestaron el día de hoy en el campus UAS Siglo XXI, el acceso ha quedado liberado, por lo que las actividades académicas y administrativas se realizarán de manera ordinaria. Eso fue un poquito antes de las 9 de la mañana, entonces ya todo quedó aclarado y arreglado. Ahora, me acaba de escribir una maestra, me dice: buenas noches, soy la doctora Yadira Villalobos, responsable del Laboratorio 2 de Histología, con una aclaración. Hoy por la mañana, en la toma del campus UAS Siglo XXI, se dijo que alumnos habían sido violentados en el laboratorio, en el cual yo soy responsable. Y por mí, cabe aclarar que tengo 20 años de responsable y de docente en la universidad, y nunca me he caracterizado por ejercer dichas cosas. He sido una docente hasta el momento que he tratado con aprecio y respeto a los alumnos a mi cargo. Este problema es en otro laboratorio, es el laboratorio 1. Ahí fue un error de los chavos porque ellos son los que me declararon que había sido el 12. ¿Ok? Dice laboratorio 1 de embriología. Y los chicos se confundieron. Yo no estoy en academia de embriología, ni trabajo con las maestras que mencionan. Me permito escribirle para aclararlo. Quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Creo que los jóvenes estaban mal aconsejados. Es un punto de vista, ¿no? Y espero que se resuelva pronto la problemática. Entonces, es el laboratorio 1 de embriología, no el laboratorio 2 de histología. Aclarado el punto,
porque de hecho habían mencionado por ahí el nombre de la docente, no recuerdo si era Paloma o Guadalupe, algo así. Pero bueno, dice que pues es importante aclarar que no se trata de ella, no se trata del laboratorio 2 de histología, sino del laboratorio 1 de embriología, me parece, ¿sí? Bueno, y al final de cuentas aquí la importancia estriba en que se pudo actuar rápido por parte de la administración central y se logró un acuerdo con los estudiantes. No lo conozco a detalle, reitero, pero lo que sé es que pues van a encontrar una salida. Primero, que no lacere los derechos de... Ay, los derechos, se andaba yendo la luz. Los derechos de la doctora, señalada, pues, ¿no? Y segundo, pues atender la queja y lo que señalaron los alumnos, pues que tomaron el día de hoy el campus siglo XXI. Entonces, no, Diego, si no sucede otra cosa, hasta ahorita no tenemos ningún viso, indicio, intención. A ver si no se me corta la transmisión porque la luz anda queriendo ir. Rápidamente les digo, hasta el momento no hay ningún motivo o alguna intención manifiesta de querer parar actividades. Eso sucedió el día de anoche, o sea, anoche pues, que empezó a circular esta información. Al final nos confirmaron que no iba a haber paro por parte de las docentes, pero quienes sí lo llevaron a cabo fue un grupo de alumnos de la unidad académica de odontología. Ya toda la relatoría, pues ya se las dije, se llegó a un acuerdo. Lo que sí me comentan las autoridades es que pues están en esta disposición de tener esta política de puertas abiertas, pues para atender de manera inmediata, mediante los canales institucionales, por supuesto, cualquier motivo de inconformidad, manifestación, laceración de derechos estudiantiles, laborales, de docentes ¿no? Para pues no llegar a la radicalización de la protesta y afectar al grueso de la comunidad universitaria. Entonces, creo que lo de hoy fue una clara muestra de esta disposición y voluntad. Habrá que ver que pues a la letra se cumplan los acuerdos signados en la reunión de negociación, en la reunión de hoy, para que no vaya a haber ahí alguna otra circunstancia que brinque. Entonces, sí era muy importante puntualizar estas dos cositas. Primero, el relajo de agronomía y cómo se está mal informando en ese sentido. Y dos, pues lo que sucedió hoy en el campus Guasiglo XXI y que afortunadamente se pudo resolver rápido, y ya no pasó a mayores, pues ya hubo chicos que a lo mejor se fueron y tuvieron que regresar y demás. Siempre va a haber afectación en ese sentido. De ahí pues el llamado nada más a la parte docente, pues para que haya esta como sensibilidad de entender que pues a lo mejor hay alumnos que se fueron a sus casas y ya les era complicado regresar o regresaron tarde y ya perdieron parte de las clases y demás, porque pues esto escapa a su control, ¿no? Así sea un alumno, así sea un docente, que ha sucedido que solo un docente para las actividades del campus es totalmente legítimo cuando su voz no es escuchada, cuando sus reclamos o sus exigencias no son atendidas. Entonces, pero pues eso no nos no hace que nosotros nos pongamos una venda en los ojos y digamos, híjole, pues es que pues nadie más sale afectado. Siempre va a haber daños colaterales y yo siempre he tratado de sensibilizar que los que llevan todas las de perder en este tipo de cosas son los alumnos, porque se pierde tiempo valioso. Los programas siempre están muy ajustados en tiempo porque son temas y rubros que se tienen que abordar sí o sí, pues en todas las carreras, medicina, derecho, ingenierías y demás, y con este tipo de cosas pues se van perdiendo clases y se van perdiendo cosas que son valiosas. De ahí la importancia pues de
primero agotar los canales institucionales para no llegar a la radicalización. Les agradezco mucho el favor de su atención, que pasen excelente noche y no se les olvide, cuídense y cuidémonos. Hasta pronto.